Hay películas que cuentan una historia y hay otras que parecen abrir una herida. Sin novedad en el frente, All Quiet on the Western Front, estrenada en el 2022, pertenece a esa segunda categoría. No es una película sobre héroes, no es una aventura bélica, no busca convertir la guerra en espectáculo ni envolverla en discursos patrióticos. Es más bien una mirada dolorosa humana sobre lo que ocurre cuando una generación entera es enviada a destruirse a sí misma. Y quizá por eso resulta tan impactante, porque detrás de los uniformes, los fusiles y las trincheras encontramos algo mucho más cercano, jóvenes que soñaban con el futuro y descubren demasiado tarde que la guerra no tiene interés alguno en sus sueños. Hoy vamos a recorrer esta extraordinaria producción alemana, explorando su historia, sus desafíos de realización, las decisiones creativas que la hicieron única y las reflexiones que dejan mucho después de que aparecen los créditos finales. El entusiasmo antes del abismo. La historia nos sitúa durante la Primera Guerra Mundial. Paul Bonner es apenas un adolescente alemán que, junto a sus amigos, decide alistarse en el ejército lleno de entusiasmo. Han crecido escuchando discursos patrióticos, les han enseñado que servir a su país es un honor. Creen que regresarán convertidos en héroes. Pero la realidad que encuentran al llegar al frente occidental es completamente distinta. Las trincheras no tienen nada de glorioso. El barro se mezcla con la sangre, el miedo nunca desaparece y la muerte se convierte en una presencia constante. Lo más devastador es que Paul no pierde solamente su inocencia, pierde poco a poco la capacidad de imaginar una vida después de la guerra. La película nos muestra cómo el conflicto transforma a los seres humanos en simples piezas de una maquinaria gigantesca que sigue avanzando incluso cuando ya no tiene sentido hacerlo. Una novela que desafió generaciones. La película está basada en la célebre novela de Erich Maria Remarque, publicada en 1929. Remarque había servido a la Primera Guerra Mundial y volcó en sus páginas experiencias que observó de primera mano. Cuando el libro apareció, causó un enorme impacto. Muchos lectores se encontraron frente a una representación de la guerra radicalmente distinta a lo que estaban acostumbrados. No había gloria, no había romanticismo, solo jóvenes destruidos física y emocionalmente. Con el paso de las décadas, la novela se convirtió en una de las obras antibélicas más importantes jamás escritas. Y aunque ya existían adaptaciones cinematográficas previas, la versión del 2022 buscó acercar la historia a una nueva generación de espectadores. El desafío de adaptar un clásico. Llevar a una obra tan querida al cine siempre implica riesgos. Los guionistas y el director Edward Berger sabían que no podían limitarse a copiar la novela página por página. Necesitaban encontrar una manera cinematográfica de transmitir las emociones que hicieron famoso el libro. Uno de los mayores desafíos fue condensar cientos de páginas de experiencias humanas en poco más de 2 horas. Cada escena debía comunicar algo esencial. Cada diálogo tenía que sentirse auténtico. Además, Berger tomó una decisión arriesgada: incorporar las negociaciones políticas para el armisticio que puso fin a la guerra. Estos momentos no ocupan un lugar tan prominente en la novela original, pero permiten mostrar el contraste entre quienes toman decisiones desde despachos elegantes y quienes pagan las consecuencias en el campo de batalla. La película crea así un choque constante entre dos mundos: por un lado, las mesas de negociación; por el otro, los jóvenes atrapados en el barro. Una producción obsesionada con el realismo. Uno de los aspectos más impresionantes de Sin Novedad en el Frente es su nivel de realismo. El equipo de producción dedicó enormes refuerzos a recrear con precisión la apariencia del frente occidental. Las trincheras fueron construidas con gran detalle. Los uniformes fueron diseñados siguiendo referencias históricas. Los objetos cotidianos de los soldados se basaron en documentos y fotografías de la época. Nada debía sentirse artificial. Nada debía recordar al espectador que estaba viendo una película. La intención era sumergirlo completamente en aquella realidad. Muchas secuencias se rodaron en condiciones extremadamente difíciles: lluvia, barro, frío, terrenos irregulares, elementos que no solo afectaban al equipo técnico, sino también a los actores. Sin embargo, estas dificultades terminaron aportando una autenticidad extraordinaria a la experiencia visual, y se nota en pantalla. Cada uniforme parece pesado, cada paso parece agotador, cada respiración transmite cansancio. Felix Kammerer y el peso de una generación. Uno de los mayores aciertos de la película fue elegir a Felix Kammerer para interpretar a Paul. En aquel momento era prácticamente desconocido para el público internacional, y quizás precisamente por eso funciona tan bien. No vemos una estrella de cine, vemos a un joven común, alguien que podría haber sido cualquiera de los millones de muchachos enviados al frente. Kammerer construye una actuación profundamente contenida. Gran parte de su trabajo ocurre a través de silencios, miradas, pequeños gestos, momentos donde entendemos exactamente lo que siente sin necesidad de que pronuncie una
una palabra. Interpretar a Paul requería mostrar una transformación brutal. El muchacho entusiasta del inicio desaparece poco a poco. En su lugar emerge alguien agotado física y emocionalmente, alguien que ya no busca la victoria, solo sobrevivir un día más. Y esa evolución se convierte en el corazón emocional de toda la película. El lenguaje visual del agotamiento. Edward Berger quería que la guerra se sintiera física. No bastaba con mostrar explosiones, el espectador debía sentir el desgaste. Por eso la fotografía adopta tonos fríos y apagados. Los paisajes parecen vaciados de vida. El barro se convierte casi en un personaje más. Las trincheras se sienten como laberintos donde el tiempo ha dejado de existir. La cámara suele permanecer cerca de los personajes, no observa desde una distancia segura, camina con ellos, corre con ellos, cae junto a ellos. Esta cercanía genera una sensación constante de vulnerabilidad. Como espectadores, rara vez nos sentimos protegidos y esa incomodidad es exactamente el objetivo. Una banda sonora que rompe las expectativas. La música fue compuesta por Volker Bertelmann, también conocido como House Cat. Su trabajo sorprendió a muchos espectadores porque evita las melancolías heroicas típicas del cine bélico. En lugar de eso, utiliza sonidos oscuros, repetitivos y profundamente inquietantes. El famoso motivo musical de 3 notas se convirtió en una de las señas de identidad de la película. Cada vez que aparece, parece anunciar algo inevitable, como si la guerra misma estuviera respirando. La música no busca emocionar de manera convencional, busca incomodar, recordarnos que estamos contemplando una tragedia y precisamente por eso resulta tan efectiva. Un dato fascinante es que esta fue la primera adaptación de la novela producida íntegramente desde Alemania. Para muchos miembros del equipo el proyecto tenía un significado especial. No estaban contando una historia ajena, estaban explorando una parte compleja de la memoria histórica de su propio país. Otra curiosidad es la enorme cantidad de extras involucrados en las escenas masivas de combate. Coordinar movimientos, explosiones, vehículos y efectos prácticos requirió meses de preparación. Además, gran parte del barro que vemos en pantalla no fue un efecto digital, era real, y eso significó jornadas físicamente extenuantes para los actores. Felix Kammerer comentó en entrevistas que algunas escenas resultaron tan demandantes que terminaba completamente cubierto de lodo durante horas. Esa incomodidad terminó alimentando la autenticidad emocional de su interpretación. Desde su estreno, la película recibió elogios extraordinarios. Críticos de todo el mundo destacaron su fuerza visual, sus actuaciones y su capacidad para presentar una visión profundamente humana de la guerra. La producción obtuvo múltiples premios internacionales y se convirtió en una de las películas alemanas más reconocidas de los últimos años. Pero quizás su mayor logro fue otro. Logró que una historia escrita casi un siglo antes volviera a sentirse urgente, porque aunque cambien los uniformes, las fronteras o las tecnologías, el costo humano de la guerra sigue siendo el mismo. Lo que hace especial a Sin Novedad en el Frente no son sus explosiones ni sus escenas de batalla, es la manera en que nos obliga a mirar a quienes normalmente desaparecen entre las estadísticas: los jóvenes, los anónimos, los que nunca tuvieron la oportunidad de escribir su propia historia. La película nos recuerda que detrás de cada conflicto existen personas que alguna vez tuvieron planes, amistades, sueños y futuros posibles, y que la guerra tiene una capacidad terrible para convertir todo eso en silencio. Quizá por eso el título resulta tan devastador: Sin Novedad en el Frente, una frase aparentemente rutinaria, administrativa, casi indiferente, y sin embargo, detrás de esas palabras puede esconderse cientos de vidas perdidas, familias destruidas y sueños que jamás llegarán a cumplirse, porque a veces la ausencia de novedades es precisamente la tragedia, y porque algunas películas no buscan entretenernos, buscan que recordemos, y Sin Novedad en el Frente es una de ellas.